Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, tendría que estar pintando paredes de mi casa nueva, pero novedades muy novedosas de Star Wars Unlimited. Ya tenemos acceso a los dos Starter Decks, el de Mando y el de Gideon, y no podía evitar pararme a grabar un vídeo. Así que nada, vamos a ver qué nos trae el deck y cómo quiere Fantasy Flight Games que juguemos estos dos decks. Vamos a ello. Bueno, introducción al deck. Estilo de juego, no lo sabemos, ¿vale? Claro, yo ya he preparado toda esta presentación para poder hablar con ustedes de todo el deck, pero en principio vamos a hacer como que no sabemos mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué sabemos? Sí sabemos que mejoras, muchas mejoras, ¿no? Ya hemos visto la habilidad de Mando como líder. Y bueno, Mandalorianos, ¿no? Ya nos han dicho que Mandalorianos va a haber muchísimo, mejoras también. Parece que este deck quiere que se juegue así. Comenzamos con Mando, y aunque ya lo hemos visto, lo vamos a repasar muy rápido, pues si alguien nuevo llega a este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, Mandaloriano. Cuando jugamos una mejora, podemos girar a Mando, ¿no? Mientras esté en la base. Si lo hacemos, podemos girar, podemos agotar una unidad enemiga que tenga 4 o menos de vida restante. Es decir, que tenga 4 en su cartita o que ya haya sido dañada y la hayamos bajado a 4. Pues muy bien, por poner una mejora, tener impacto directo en mesa. Bien, parece bien. ¿Cuándo sale a mesa? Cuando controlamos 6 recursos o más. Un tantito lento, sobre todo si no lo juntamos con verde. ¿Y qué nos aporta? Bueno, es un 6-4-7 Mandalorian Bounty Hunter. ¿Y cuál es su habilidad? Cuando jugamos una mejora, podemos girar una unidad enemiga que tenga 6 de vida o menos, ¿no? O sea, hemos mejorado lo que tenía respecto a cuando estaba en la base. Ojo, no es una vez por fase, no lo pone, así que podemos empezar a jugar mejoras y empezar a girar gente. Estadísticas bastante buenas, sale a una velocidad razonable, o sea, 6 recursos es razonable, aunque si no lo jugamos con verde quizás se nos atragante un poquitito. La parte buena es que mientras esté en base, si empezamos a jugar unidades y ponerles mejoras de distintos modos, ¿vale? Es jugar, es play, ¿vale? Tienen que ser de mano, eso es algo importante que vamos a ver más tarde, ¿vale? Podemos controlar un poquito mesa para dar tiempo a que Mando baje y pueda hacer y pueda aportar mucho a la partida. A mí la verdad no me desagrada nada, me apetece mucho jugarlo. Y bueno, base azul. Base azul no es esta, se llama de otro modo, pero tiene pinta que es común, será 30 de vida, o sea, nada mucho más que decir. ¿Por qué voy vestido de azul y por qué está la luz de azul? Porque lo que nos han presentado en el deck, casi todo es de este color. Hay muy poquitas cosas amarillas y yo la verdad es del color que tengo más ganas de ver cosas. Pero bueno, pasemos ya a lo siguiente. Esta es la listita, ¿no? Es lo que va a venir en la parte posterior de la base del starter deck, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que nos ha permitido ya rápidamente sacar toda la lista de las cartas. Cosas relevantes a tener en cuenta. Bueno, hay una rara, no, hay dos raras, ¿vale? Dos copias de, perdón, una copia de dos cartas raras, mejor dicho, ¿sí? Hay las S que ya hemos visto, ¿no? Mandalorian, Gref Karga, Grogu, Razor Crest, el rifle del Mandaloriano. Y luego hay otras S que no nos cuadran. Resilient, Snapshot Reflexes, que luego las vamos a ver. Y falta alguna, que no están bien puestas. Por ejemplo, Cargo Juggernaut tendría que tener una S y Surprise Strike también tendría que tener una S. ¿Por qué esto es relevante? Pues porque no son cartas nuevas, son las 10 cartas extras que tenía esta expansión, ¿no? Que son 260 y pico, no recuerdo el número ahora. Pensábamos que eran cartas nuevas. No, son cartas del set 1 que nos lo han puesto en este set con la S, ¿no? Con la S, con la rareza especial, que no es starter, que mucha gente se confunde. Cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas. Bueno, parece ser que nos están diciendo que el set 1 es jugable, que va a durar mucho en el tiempo, que hay cosas potentes, cosas necesarias para los decks, ¿ok? Que nos pongan cartas antiguas en este set nos asusta un poco. La parte buena es que no van a venir en los sobres, porque son S. Los S no vienen en los sobres normales, ¿no? De los que compramos las cajitas de 24. Como mucho, vienen en los weeklies. Este es un problema. Que nos empiezan a meter cartas antiguas, que además algunas de ellas no es que sean súper mega jugadas, con arte alternativo en los weeklies, yo no sé, bueno, a nivel de colección quizás sí, pero a nivel de jugabilidad creo que nos va a dar un poquito igual. Y otro problema es que el Cargo Juggernaut y el Surprise Strike no vienen con la S. Y en las imágenes de la web oficial vienen con la C, pero vienen con la numeración de Shadow of the Galaxy. Por tanto, ¿qué ha pasado? ¿Es un problema de typo? O sea, ya está. No sé, a mí tengo mucho miedo que estas cartas nos vuelvan a salir en los sobres, porque la verdad tengo ya muchísimas. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a ver ya, a analizar todas las cartas. Vale, unidades. Hay cositas nuevas, ¿vale?
Hay cositas nuevas. El rescatador del clan Gren es un 2 azul blanco, 1-2, 2-1-2. Bueno, cuando se juegue, damos una ficha de experiencia a una unidad. Ok, o sea, es como un win leader, ¿vale? Que es el que más he usado, aunque en maldad hay otro, pero casi no se juega. El win leader se juega muchísimo en heroísmo. Es una especie de win leader un poquito más barato. Ok. Es mandaloriano y es trooper. A su lado, el adepto del camino. Ese ya lo hemos analizado. Mientras esta unidad tenga vinculada a alguna mejora, recibe +1/+1. Por tanto, ahí hay sinergias, ¿no? O sea, nos están mostrando que ya sabíamos que hay mandalorianos que quieren tener mejoras para ser más fuertes, no solamente por lo que le aporte la mejora, sino por puras estadísticas o algunos efectos adicionales. Vamos a ver más casos similares. Pero estamos viendo que hay mandalorianos que aportan mejoras. En este caso, en forma de experiencia a una unidad. Bien. Hay sinergias entre las unidades. Eso me gusta. Gref Carga. Este no sé si lo he analizado ya. Creo que tocará analizarlo el domingo. Pero 2-2-2. Cuando se juegue, buscamos una mejora entre las 5 primeras cartas de tu mazo. La mostramos y la robamos. Y lo demás, lo típico, al fondo del deck. Por tanto, tenemos cartas que nos van a ayudar a buscar mejoras con las que, valga la redundancia, mejorar y potenciar a nuestras unidades. Bien, hay sinergias. No está nada mal. Y Gref Carga es ese. Así que, importante tenerle el starter para conseguirlo. Grogu, ya lo hemos analizado. Pedazo de unidad. Vamos a traer aquí al hijo pródigo, a The Child. Bueno, 2-0-5, acción, lo giramos y agotamos una unidad enemiga. Poco que decir, ¿no? Es lo que nos va a permitir, sobre todo, también aguantar un poquito y no depender de poner mejoras para, aprovechando la habilidad de mando, empezar a girar unidades del rival y, por tanto, sobrevivir un poquito mejor. Unidad que va a dar mucho poder y, ojo, que va a ser mandaloriano. Ahí lo dejo. Quill, tenemos a Quill, es uno de mis personajes favoritos de The Mando. Me recuerdo que fue uno de los que más me impactó en toda la serie, yo diría. Coste 2, 2-3, estadísticas ok. Recuperación 1, restore, bien. Y al atacar, descarta una carta de tu mazo, ¿no? El tope. Si tiene un aspecto en común con tu base, devuélvela a tu mano. Esto lo que nos invita muchísimo es a tener un deck monocolor, ¿no? Tenemos una base azul, ponemos muchísimas cosas que tenga al menos el aspecto azul, ¿vale? Si ponemos alguna de heroísmo solo, pues, o gris, estamos jugando un poco con fuego, pero si tenemos base azul y muchísimas cartas azules, Quill prácticamente es un Yoda mejorado, ¿no? O sea, Restore 1 en lugar de Restore 2, un poquito, estadísticas un poco mejores, peores, sale un punto antes, sale con 2 recursos, pero nos puede dar muchísimo más robo que Yoda. A mí la verdad me gusta bastante esta carta. Y bueno, ¿para qué queremos robar? Para buscar mejoras que potenciar a nuestras unidades. Bien. Carguero HWK290. Bueno, carguero se va a quedar, yo creo. 3-2-5. 2-5 estadísticas no es una gran amenaza, pero sí va a sobrevivir bastante. ¿Cuál es la ventaja? Que toda mejora que le demos a esa unidad, a tener ya tanta vida, va a ser más pegajosa para el rival. Va a ser un poquito más complicado que se lo pueda quitar de mesa. Pasamos al guerrero mandaloriano. Esta me parece un cartón y es gris, señores. No tiene ningún tipo de aspecto. Coste 3, 3-3, bien. Cuando se juegue, puedes darle una ficha de experiencia a otra unidad mandaloriana. Es decir, es como el que hemos visto hace un segundo, pero es un poquito más caro, pero con más estadísticas. A mí me parece muy buena. No sé si al final entrará, porque costes 3 suele haber bastantes, pero tiene lo que necesitamos, que es un mandaloriano en mesa que va a potenciar a otro mandaloriano. Y además puede potenciar, como decíamos antes, no solamente por ese +1/+1, sino que en el caso del protector del trono, 3-2-4, dice: mientras esta unidad tenga vinculada a alguna mejora, gana centinela. Maravilloso, le potenciamos con ese +1/+1 y encima gana centinela porque sí. Sería un 3-5 con centinela. Bien. Lo único que no me gusta es el arte del protector del trono. La carta me gusta mucho, pero el arte... Y es heroísmo, ¿eh? Ojo que esto puede entrar en muchísimos decks. A su lado, los protectores de la aldea. Azulita y blanca, 3-2-2. Estadísticas, centinela, bien. Escudado, muy bien. Otra unidad que si le empezamos a poner +1/+1, vale, este no es mandaloriano, pero si le empezamos a dar algún tipo de mejora, ojo, que da miedito. No sé si va a entrar, porque al final, bueno, es que sí, se ayuda bastante a proteger. Yo creo que sí va a ser jugable, o al menos en este deck tiene mucho sentido que entre para
dar tiempo a que Mando salga y empezar a girar unidades. A mí, la verdad, me parece bien. Tenemos al coleccionista de códigos de cadena, ya lo hemos analizado, 4-4-2, emboscada, y si ataca a alguien con recompensa, le damos un -4, -0 para ese ataque. Por tanto, es fácil que pueda sobrevivir. Si es que no tiene ataque 6, ¿no? Pues bien, yo ya lo analicé en otro vídeo como un evento, casi es un evento de 4 de daño. Me acuerdo que en Hearthstone había una carta igual, ¿no? Que era casi un evento, o sea, no sé ni cómo se llamaba ahí, un hechizo, ¿no? Creo que se llama. Un hechizo que era como hacer daño, pero tenías un cuerpo. Creo que era un tipo montar un jabalí 3-1, me parece. Bueno, esto me recuerda bastante. La parte buena es que si el deck trae bounties, que sí, que trae recompensas, o el rival ya las tiene de por sí, pues puede ser que sobreviva. Así que está bien. Razor Crest ya está analizada, 4-3-4, Restore 2, bien, para aguantar hasta que salga Mando. Cuando se juegue, puedes devolver a tu mano una mejora que esté en tu pila de descartes. Bueno, ¿esto qué nos habilita? Nos habilita que si hemos potenciado a otro mandaloriano con alguna mejora desde la mano, ¿vale? Porque el token de experiencia y el escudo no va a la pila de descartes, ¿vale? Si eso ocurre, bueno, con Razor Crest podemos recuperarla. Podemos recuperarla en dos direcciones. La primera, para seguir potenciando y mejorando a unidades, o dos, para no quedarnos sin fuelle para llevar cosas a recursos. Ya que hay ciertas mejoras que vamos a querer jugar en las unidades del rival y que son baratitas. Entonces, si las jugamos en las unidades del rival, las derrotamos, vienen a nuestra pila de descartes y con Razor Crest las recuperamos para seguir jugando, ojo que aquí pasan cositas, ¿no? A su lado, primera rara, guantelete de los supervivientes. 5, 4, 6. Solo es azul, así que esto puede ir maldad también. Mandaloriano, vehículo, transporte. Cuando se juegue y cuando ataca, esto me encanta, puedes vincular una mejora de una unidad a otra unidad válida controlada por el mismo jugador. Es decir, hemos pegado con una unidad que tenía una ficha de experiencia, un +1/+1, ¿no? Hemos hecho ya daño, hemos hecho un tradeo favorable, hemos ido a la base, lo que quieran. Jugamos este guantelete y ese +1/+1 lo podemos mover a otra unidad que todavía no ha atacado para después atacar con ella si está viva, ¿no? Si el rival no ha lidiado con ella. O se lo damos a un centinela para que tenga aún más vida y ese turno aguante y pare más. Dice unidad, no dice líderes, así que podemos empezar a bufar a Mando, ¿no? Cuando ya esté fuera, empezamos a darle los +1/+1 que hemos puesto a otras unidades hasta tener un mega mando, un mega líder que pueda ir contra la cara del rival a hacer muchísimo daño. Y además, como le vamos a querer poner mejoras, que ya hemos visto el rifle, pues pueden empezar a pasar cositas, ¿no? A mí me parece una carta súper interesante y sigue teniendo la palabra clave de Mandaloriano. Por tanto, la podemos seguir potenciando de otros muchos modos. Me gusta un montón. ¿Y con quién la podemos potenciar? Con la armera. Ya la hemos analizado. En cuanto es jugada, le damos hasta 3 fichas de escudo, hasta 3 unidades, ¿no? O sea, mejor dicho, una ficha de escudo hasta 3 unidades distintas mandalorianos. Esto puede ser a líderes, puede ser a unidades baratitas, puede ser a naves, puede ser a todo lo que tenga mandaloriano. Escudo potentísimo. Esta unidad casi siempre va a salir con su propio escudo, ¿vale? Entonces, a ella y a otras dos estaría muy bien. Pero si necesitamos a otras 3 unidades distintas y logramos tener tanta mesa como para poder hacerlo, bien. Y aquí viene ya un poco el tema. Juggernaut de la carga. Ya les suena. Es del set 1. Control azul la suele jugar más o menos, ¿no? El Vader no, pero otras unidades como Aiden y demás sí la llevan. Escudado, cuando se juegue, si tenemos otra unidad azul, curamos 4 a nuestra base. Estadísticas, bien, 4 6. Y sale escudado. Bien, y es lo que les digo. Si se fijan, pone Shadow of Galaxy, ¿vale? Español, bueno, sombras de la galaxia, ¿no? No sé cómo es la traducción ahí. No veo bien la letra pequeña. Pero es la nueva numeración. O sea, esa carta parece ser que sí nos puede salir en los sobres. Espero que no hayan cometido el error de meterla. Que a su lado, Fennec-Shand, cartaza. La voy a recordar porque la analicé hace poquito, pero a lo mejor gente nueva que ha entrado a este vídeo. Bienvenidos. 7-4-6. Emboscada es amarillo. Emboscada. Al atacar, inflige 1 de daño al defensor por cada unidad. Perdón, por cada cada carta de coste diferente que esté en nuestra pila de descartes. Vamos a revisar qué cosas baratitas tenemos y que el rival nos haya podido ir quitando. Tenemos costes 2, tenemos costes 3, tenemos
costes más costes 3, algún coste 4. En este deck no siento que tengan mucha cosa. Vamos a ver luego con los eventos, a ver si hay cositas baratitas o mejoras baratitas. Ahí sí puede ganar valor, ¿de acuerdo? Mejoras. Ya tenemos 3 que estamos viendo en pantalla, 2 de coste 0, 1 de coste 1. Así que ya estaríamos sumando a esa pila de descartes para que Fénix salga con más poder. Bueno, enemigo público y se busca. Son 2 cartas que vamos a vincular, salvo que seamos masoquistas, en unidades del rival, porque le vamos a dar una palabra clave de recompensa. Y cuando la derrotemos o la capturemos, ¿vale? Vamos a ganar esa recompensa. La azul que nos da, le damos una ficha de escudo a una unidad. Le estamos dando una mejora a unidades que quieren tener mejoras para potenciarse. Bien, se busca. Podemos preparar 2 recursos aliados. Entonces hemos gastado cositas, hemos derrotado a la unidad a la cual le pusimos se busca, giramos recursos para seguir bajando cosas de mano. Bien, y son costes ceros, así que está muy bien. El problema, o sea, el riesgo que veo es que si empezamos a tener muchas cartas de coste cero, puede ser que nos quedemos sin mano rápido y perdamos fuelle, que por más que podamos girar recursos, si no podemos seguir bajando cosas, ojo. Por eso Razor Crest es lo que les decía, que poder recuperar recursos o, bueno, en este caso mejoras para utilizar o para llevar recursos, creo que va a ser importante, ¿vale? ¡Huérfano! Y ahí vemos a Grogu rodeado por la fuerza. La unidad vinculada gana el rasgo mandaloriano. Entonces, bueno, no solamente va para Grogu, ¿vale? Aunque queremos que este señorcillo ya sea Mando en futuras... Bueno, en la película, ¿no? Porque creo que ya no va a haber nueva temporada. Aparte de que él gane mandaloriano y por tanto se pueda beneficiar tanto de las estadísticas como de seguir recibiendo mejoras y escudos y más unas experiencias de otras cartas mandalorianas, se lo podemos dar a cualquier unidad. Ojo, no dice que no sea vehículos, como muchas de las mejoras, así que ese cargo Juggernaut le podemos dar que sea mandaloriano y, bueno, le podemos dar toque de experiencia y ya que dé un poquito más de miedo. No está mal. Más mejora, resistente, otra de las cartas, esa sí tiene una S, esa en principio no nos va a salir en los sobres normales, más 0, más 3 a una unidad. Bueno, objetivo valioso, otra mejora de dar recompensa a una unidad rival. Cuando derrotamos esa unidad, vamos a poder curar 4 de daño a una base o unidad. Si esa unidad era única, vamos a curar 6, ¿vale? Bueno, pues ya analicé y está interesante. Más curación para aguantar en mesa. Bien, reflejos rápidos, ya la conocemos, más uno, y cuando se lo damos a una unidad, atacamos inmediatamente con esa unidad. Y aquí, cositas nuevas. Brazal lanzacabos. Lanzacabos suena un poco raro. 2 azul, es un +2/+2, no se le puede dar a un vehículo. Cuando la unidad vinculada lo que va a hacer es que cuando ataque, vamos a agotar al defensor. A ver, esto es un tema. Esto es un tema, porque lo que nos invita a esta mejora es no atacar necesariamente a unidades a las que vamos a derrotar, ¿no? O sea, ese +2/+2, bueno, si lo derrotamos, pues bueno. Lo que parece que está más enfocado es voy a atacar a cosas gordas que no logro matar, que no logro derrotar, para que lo giro y por tanto ya no me atacan a mí. Bueno, esto es una mejora interesante para jugar en una unidad chiquitilla, que le vamos a sacar valor porque va a poder hacer tradeos, va a poder ir contra la cabeza metiendo presión, y cuando nos saquen la mega unidad delante, por ejemplo un Kanan, nos va a sacar, ¿qué? Un Husk, ¿no? Un Gideon Husk, cosas así, te ataco, yo voy a morir casi seguro, salvo que tenga escudo, ojo, me voy a morir, pero a ti te giro y ya no me atacas y ya pierde efecto tu habilidad o tus estadísticas, ya no me van a hacer daño. Lo veo interesantón, Otra carta R, y no sé, hablo de memoria, quizás sea la carta R peor dibujada de todo el juego. Lo siento, espero que sea algo de la foto, que espero cuando tengan manos sean mejor, pero esa armadura... Yo la haría peor, pero no me gusta mucho, la verdad. Armadura mandaloriana, coste 2 y solo es azul. Así que ojito que si se confirma que parece que Gar Saxon va a salir como líder para maldad, igual que tenemos a Bo-Katan, ¿vale? Pues para su deck va perfecto si es que lo queremos jugar con azul. Bueno, +1/+3, no se lo podemos dar a un vehículo, obviamente. Cuando se juegue, si la unidad vinculada es un mandaloriano, además le damos una ficha de escudo. O sea, es escudo +1/+3. Me recuerda al sable Jedi, ¿no? Que cuando lo tiene un Jedi y ataca, pues ganamos un efecto adicional, o el sable de Vader, el sable de Luke, ¿no? Escudo +1/+3. Pues una bestia, la verdad, una bestia. Y si se lo ponemos al que puede ganar centinela, o se lo ponemos al que gana +1/+1, de pronto pasan cositas, ¿no? El fusil de Mandaloriano, 3/3/0.
recordamos, cuando se juegue, si la unidad vinculada es el mandaloriano, el líder, bueno, el mandaloriano o la unidad, ojo, que ya vimos la legendaria, ¿no? Este captura una unidad enemiga agotada que no sea un líder. Pues bien, como solamente tenemos un mandaloriano que es el líder, tenemos 3 copias, pues nada, va a ser esperar a que él salga, se lo vamos a poner y listo. Que no, es un +3/+0. Eventos, pillar por sorpresa. Carta que tiene la C en la listita que les he pasado antes y no aparece en la página web oficial, ¿vale? Es la única, por eso puse una foto de las que ya tenía guardadas ahí para subir. No aparece en la página web oficial. Entonces, ojalá signifique que esto es que se han dado cuenta del error. Cuando grabe el de Gideon, pues volveré a revisar a ver qué ha pasado. Espero que esta no nos salga. Espero que esta no nos salga los sobres. Este es el camino. This is the way. Ya lo hemos visto. Coste 2, heroísmo, buscamos un máximo de 2 cartas mandalorianas y cartas de mejora entre las 8 primeras cartas, ¿no? Robamos 8, buscamos 2 cartas mandalorianas o mejoras, las robamos y el resto a la parte de abajo. Carta muy buena para lo que nos está pidiendo el deck, ¿vale? Después, perdona el objetivo, ya está analizada en el canal. 3, amarillo, blanco. Devuelve una unidad enemiga que no sea un líder a la mano de su propietario. Cobra las recompensas de esta unidad. Así que las cartitas que hemos ido poniendo, ya no hace falta ni que los derrotemos, que capturemos. Te lo devuelvo a la mano, ese pedazo de bicho gigante que me has puesto en mesa, le pongo por coste 0, como ha salido ahora, no vas a poder atacar con él. Luego te lo devuelvo a la mano, cobro la recompensa, la carta va a mi zona de descartes, que luego puedo recuperar con Razor Crest. Cobro la recompensa, que es girar recursos, que es lo que sea. Tengo impacto directo porque te he quitado un troncho en la mesa. Y hacia adelante con el resto de unidades. Cartaza, me parece. Y el último evento, vencer al dragón. Que la verdad, si alguien lo sabe, que me deje en comentarios por qué ese nombre. No lo entiendo. Tengo que buscar el nombre en inglés, por ver si me da alguna pista. Si alguien sabe algo, por favor, que lo deje en comentarios. Táctica, coste 4, solo es azul. Derrota a una unidad que no sea un líder y que tenga 5 o más de poder. O sea, es un quitacosas gordas. Es una especie de takedown, pero que se centra en el poder. Es un vanquish con más limitante, pero más baratito. Bueno, en el WhatsApp estuvimos ahí hablando de que si era mejor o peor que lo que ya ha salido y si no es redundante, si no es ya meter más de lo que ya hay. Ahí está. ¿Cambios? Pues es muy pronto, ¿vale? Les prometo que en cuanto esté todo el set hecho, traeré, o sea, que esté todo el set fuera, traeré un vídeo cómo mejorar al deck inicial de Mandalorian, ¿vale? De mando. Entonces ahora lo dejamos limpio. Y ahora, preguntas, ¿cómo quiere ser jugado este deck? ¿Vale? Yo lo que pienso es, quiere ser una especie de mid-range, ¿vale? Donde vamos bajando poco a poco unidades, donde son más o menos amenazas. Hay sinergias entre ellas, ¿no? Donde yo juego un mandaloriano que mejora a otro y como le mejoro se potencia de otro modo con centinela, con un +1/+1, ¿no? Vamos mejorando estadísticas con mejoras que mejoran para controlar mesa, hacer tradeos, tener muchas cosas en la mesa y ir con todo contra la base. ¿Cómo aguantamos? Bueno, tenemos cierto control mediante capturar unidades y agotando unidades. Tenemos a Mando que puede girar cosas. Y tenemos también cartitas de levantar a la mano. Por tanto, yo me lo imagino así. No sé cómo se lo están imaginando ustedes. Yo creo que sí puede funcionar. Sobre todo starter contra starter. O sea, no veo sinergias internas. Veo cartas potentes entre sí. Hay demasiadas unidades, demasiadas mejoras de coste 0 de esta de te convierto en un bounty, ¿no? En una recompensa. Me preocupa que nos podamos quedar sin mano muy rápido. Porque tendríamos que depender de Quill. Pero claro, hay muchas cartas, hay cartas blancas, hay algunas cartas amarillas que como robemos esa es descarte y no estamos sacando valor, más allá de curarnos. No sé, yo le veo potente. A ver qué opinan ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser hablando de Moff Gideon. Y como Mando es de color amarillo, les dejo por aquí el link al tier list de cartas puras amarillas para que ya vayan pensando cómo les gustaría mejorar este deck de Mando. Gracias, gente. Chao.